Ok, en esta clase lo que vamos a continuar es viendo lo que son las proyecciones de Fisher, lo de la pureza óptica y vamos a comenzar a ver un poco los carbohidratos. Entonces, ¿qué viene siendo la proyección de Fisher? Como yo les he dicho, es una forma de representar la molécula. Básicamente, si yo tengo una molécula, ujú, déjenme quitar esto un momento. Si ustedes tienen una molécula, ¿ok? Un momentico. Imagínense que ustedes tienen la molécula como tal. Y yo tengo mi molécula, la proyección de Fischer sencillamente es representar la molécula, las cadenas carbonadas, estas cadenas que yo estoy aquí, por ejemplo, si yo tengo este compuesto que está aquí, H, Br, CH, Br, CH3. Básicamente, mi objetivo en mi proyección de Fischer es representar mi molécula de manera lineal, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo esto que está aquí, déjenme nada más verificar algo, si tenemos la tableta conectada, ¿ok? Entonces, si yo tengo mi compuesto, ¿verdad? Aquí. Básicamente la proyección de Fischer lo que busca es que en la parte que yo llamaría, en esta parte que está aquí, la parte vertical de mi molécula, ujú, esta parte que está acá, yo represento a los átomos de carbono. Por ejemplo, aquí colocaría el CH3, aquí colocaría el otro CH3, aquí colocaría, dependiendo de la estereoquímica que me den las moléculas, fíjense que estos carbonos que están aquí son carbonos quirales, pero como no me están diciendo una estereoquímica específica, los voy a poner en cualquier posición tentativa. Este carbono que está aquí es quiral y este carbono que está aquí también es quiral. Entonces sería bromo. Aquí puedes poner el bromo, hidrógeno e hidrógeno. ¿Qué significa esta proyección de Fischer? Básicamente que los compuestos que están horizontales son los que están más cercanos hacia mí, es decir, los que están más cerca del plano. Y por lo tanto, si el grupo de menor prioridad en este centro quiral, el hidrógeno, está lo más cercano hacia mí, cuando yo determine la configuración absoluta, yo voy a tener que invertir la configuración, mientras que los que están en estas posiciones están lo más alejados hasta aquí de mí. Entonces vamos a determinar la configuración absoluta de este átomo de carbono. El bromo, porque tiene mayor número atómico, vendría siendo prioridad 1. Después tengo que discernir entre el hidrógeno, que tiene menor número atómico, tengo el grupo metilo, y aquí tendría un carbono, bromo, carbono, metilo. Entonces, 2 viene siendo la prioridad hacia abajo y 3 viene siendo la prioridad hacia arriba. Entonces, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R. Pero ¿qué ocurre? Como el hidrógeno, que es el elemento de menor prioridad, que es lo más cercano posible, yo tengo que invertir ese centro quiral y ese centro quiral es ese. Igualito aquí, el bromo. 1, 2 es la prioridad de arriba, 3 es el metilo, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo R también. Eh, porque va en sentido de las agujas del reloj, acuérdense. Si va en sentido de las agujas del reloj, R. Si va en sentido contrario a las agujas del reloj, S. En este caso vamos a sentido las agujas del reloj. En ambos casos sería R. Uno busca 2, busca 3 R, pero como el grupo de menor prioridad está lo más cercano de mí, que es este hidrógeno, vendría siendo S. Déjenme ver si hay alguien que está tratando de ingresar a la sala. Ok, lista, admitir a todos. ¿Me pueden escuchar bien, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a, entonces, ¿qué me dice la proyección de Fischer? La proyección de Fischer sencillamente, ¿eh?
lo que me va a decir es que el compuesto que tiene menor prioridad está lo más cercano de mí. Entonces, si yo tengo un compuesto, ¿verdad? Y yo tengo el bromo, en el caso anterior que les mostré, esta es mi molécula. La proyección de Fischer me dice que las cadenas carbonadas, estas que están aquí, están lo más alejados de ustedes, y estos compuestos que están aquí, como el bromo, los átomos de bromo y los hidrógenos, van a estar lo más cercanos a ustedes. Ese compuesto que yo dibujé tiene una característica particular. ¿Y cuál es la característica particular que tiene este compuesto? Bueno, la característica particular que puede tener ese compuesto es que él puede ser un compuesto meso. ¿Qué significa que sea un compuesto meso? Vamos a ver si podemos hacer esto y se puede ver mejor. Un compuesto meso, y voy a comenzar a compartir pantalla, admitir. ¿Qué me dice que sea un compuesto meso? Si yo veo esta molécula que está aquí, vamos a ver. Entonces, esta molécula, la misma que yo dibujé, que es el 2,3 dibromo butano, él puede estar de esta forma, como yo la dibujé, ¿cierto? Y él va a tener dos carbonos quirales. Entonces, si tiene dos carbonos quirales, vamos a darle acceso al otro estudiante, disculpen. Si él tiene acceso a dos carbonos quirales, ¿qué va a ocurrir? Si tengo acceso a dos carbonos quirales como están aquí en mi molécula, yo tengo lo que se llama la regla de 2 a la n, donde 2 es un número cualquiera y es el número estereoisómero, 2 a la n serían 4. Entonces vamos a ver si podemos hacer esto y díganme si se ve bien. Déjame representar. Vamos a ver si así lo podemos ver. No tengo un trípode. La pizarra se ve. O sea, si yo escribo aquí se ve, si no lo hago en la tableta digitalizadora. Vamos a ver. Estoy tratando de darle aquí a la mía. Sí, hay varios que se están conectando. Ok. Entonces, este compuesto que está ahí, no sé si se puede ver, el 2,3 dibromo. Me avisan si no se ve bien, si no pasamos la tableta digitalizadora, por favor. Ese compuesto que está ahí, el 2,3 dibromo butano. Denme un chance. Okay. Ok, perfecto. En la, opino mejor la digital, ok. Eso vamos a hacer compartir. Ok. Denme un chancecito para conectar todo de nuevo. Ok. Sí, lo que pasa es que lo ideal es que hubiera
Esto no es la pizarra ideal. Pizarra ideal es una Liveboard que invierte en la industria. Sí. Entonces, eh, ya les comparto pantalla. Ujú. Entonces, compuesto que estábamos tratando de hacer en este caso era el 2,3 dibromo, ¿verdad? El 2,3 dibromobutano, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejercicio completo. Este yo se lo resolví, pero vamos a hacerlo completo y vamos a explicar lo que es el compuesto meso y continuamos por la pureza óptica. Fíjense, este compuesto tiene dos carbonos quirales, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos carbonos quirales, si tienen alguna duda, por favor me preguntan. Quiere decir que él cumple con una regla que es la regla de 2 a la n. ¿Qué significa la regla de 2 a la n? 2 es un número cualquiera, n es el número de estereocentros quirales, 2 a la n vendrían siendo 4 estereocentros, ¿verdad? Entonces, si yo voy a dibujar esto en proyección de Fischer, yo pudiera dibujarlo de esta manera, donde tendría CH3, CH3, tendría bromo, voy a dibujar el otro bromuro aquí, tendría hidrógeno y tendría hidrógeno. Entonces, ¿qué vendría siendo este bromuro? Este bromuro vendría siendo 1, 2 vendría siendo la cadena de abajo. ¿Por qué? Porque este átomo de carbono que está aquí tiene hidrógeno. Acuérdense que ustedes tienen que hacerlo por desempate, hidrógeno e hidrógeno. Y esta cadena de aquí abajo tiene carbono, tiene bromuro, carbono e hidrógeno. Entonces, como el bromuro tiene mayor peso atómico o mayor masa atómica, vamos a cambiarlo aquí de color. El bromuro que está aquí tiene mayor masa atómica cuando yo voy a desempatar respecto a este átomo de hidrógeno, por lo tanto yo asumo que la prioridad 2 viene siendo la cadena de abajo y la prioridad 3 viene siendo el grupo metilo. Entonces voy a buscar determinar el centro quiral de arriba. 1, busca 2, busca 3, vendría siendo R. Pero el hidrógeno está lo más cercano posible del plano porque las proyecciones de Fischer, lo que está en posición vertical, perdón, horizontal, está lo más cercano posible a usted, lo que está en posición horizontal está lo más alejado posible de usted. Entonces, 1 busca 2, busca 3, viene siendo R, pero como el hidrógeno está lo más alejado posible de ustedes, es S. Este trisómero vendrá siendo el 2S y posteriormente, aquí abajo, igualito voy a hacer lo mismo. 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Hidrógeno lo más cercano posible a ustedes, 3S. Este vendría siendo el estereoisómero 2S, 3S. ¿Qué pasa? Si yo quisiera dibujar el respectivo enantiómero, ¿qué es lo que voy a hacer? Para dibujar mi respectivo enantiómero, yo sencillamente lo que voy a hacer es que voy a invertir ambos centros quirales. Acuérdense, enantiómero son relación de imagen especular. Tengo que invertir ambos centros quirales. Entonces, para dibujar este enantiómero, yo voy a invertir ambos centros quirales. Entonces sería CH3, CH3,
bromuro, hidrógeno, hidrógeno, bromuro. Entonces, mi molécula de bromo vamos a determinar el cambio de color para que se vean mejor. Entonces, prioridad uno, ¿quién viene siendo? La prioridad uno viene siendo este señor que está aquí, el bromo. Prioridad 2, cadena de abajo. Prioridad 3, metilo. Uno busca 2, busca 3, viene siendo ese. Como este hidrógeno está lo más cercano posible a usted, invierte el centro final. Ahorita, bromo. Uno busca 2, busca 3. Uno busca 2, busca 3, viene siendo ese hidrógeno lo más cercano posible a ustedes, R. Acabo de dibujar el otro enantiómero porque invertí ambos centros quirales. 2R, 3R. Pero hay otra posibilidad, muchachos. ¿Cuáles son las otras posibilidades que yo tengo? Bueno, puedo invertir solamente un centro quiral. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a invertir el primer centro quiral. Vamos a pasar ahorita. Si a esto yo le llamo la molécula y a esto yo le llamo la molécula B, yo ya estoy diciendo que A y B son enantiómeros, ¿verdad? Y B son enantiómeros. Pero ahorita voy a invertir solamente el átomo de bromo número 2 para acá. ¿Cómo me va a quedar mi molécula? Mi molécula me va a quedar de esta manera. Ahorita, el bromo que estaba en el carbono número 2 hacia la derecha de la pantalla de ustedes, pase a la izquierda, el hidrógeno lo dejo igual, la cadena del grupo metilo lo dejo igual, el bromo está igual, hidrógeno igual, y aquí va a estar el grupo metilo. Entonces, uno busca 2, busca 3. Uno busca 2, busca 3, es S. Hidrógeno lo más cercano posible de ustedes, invierte el centro giral, vendría siendo 2R. El centro giral de abajo sigue siendo 3S porque no lo cambié, pero vamos a confirmarlo. 1 busca 2, busca 3. 3R, ¿verdad? Pero el hidrógeno de ustedes vendría siendo S. Y la otra posibilidad que tengo, aquí ya dibujé, habría dibujado la molécula C. La otra posibilidad que tengo es pasar del 1, ya ahorita lo que voy a cambiar de posición viene siendo el átomo de bromo, entonces me quedaría bromo, bromo, me quedaría hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. Entonces determinamos el final. El átomo de bromo, mayor prioridad, la cadena abajo 2, el grupo metilo 3, 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Como el centro, el hidrógeno está lo más cercano posible, invierto el centro quiral, vendría siendo 2S. Y aquí 1 busca 2, busca 3, viene siendo S, ¿verdad? Y como el hidrógeno está lo más cercano posible de este plano, está lo más cerca posible de ustedes, invierte el centro quiral y viene siendo 2S, 3G. Hasta ahí llegué, ¿verdad? Entonces, pero fíjense algo de estos dos compuestos. Estos dos compuestos que yo tengo aquí, y voy a cambiar el color del, déjenme darle acceso a un estudiante y cambio el color del lápiz. Entonces, estos dos centros quirales que yo tengo acá, bueno, vamos a dibujarlo aquí. Ok, me voy aquí. Ya, chicos, parece que tengo un problema con el lápiz. Ya. Sí, listo. Entonces,
No. Bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. Y este compuesto que está aquí, ahorita con los dos bromos, bromo, bromo, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. ¿Qué características tienen ambos compuestos? Estos compuestos tienen una característica muy particular. Y la característica súper particular que tienen estos compuestos es que estos compuestos, si ustedes pasan un plano de simetría por aquí, color amarillito, por este que bisecte esta molécula, y pasan un plano de simetría por acá, abajo, o sea, básicamente que bisecte esta molécula en esta posición, aquí y aquí, que se están dando cuenta que esos grupos se reflejan y por lo tanto estos son un compuesto meso. ¿Qué es un compuesto meso? Un compuesto meso es aquel que tiene, vamos a ponerlo acá, dos o más centros quirales, pero que tiene ya sea un plano de simetría o un eje de simetría y por lo tanto la molécula no es ópticamente activa. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros tendría en total esta molécula? Solamente tendría tres estereoisómeros, que serían el 2S, 3S, 2R, 3R y el respectivo mesocompuesto porque no es ópticamente activo. ¿Okay? Esto era lo que yo les había subido anterior con la video clase. Déjenme ver si hay alguna pregunta aquí. Entonces, eso vendrían siendo lo que son los compuestos ópticamente activos y los compuestos meso. Básicamente, el compuesto meso tiene esta opción que está aquí. Él va a tener lo que es, ya sea justamente aquí tengo un plano o un eje de simetría que hace que la molécula se refleje, este metilo se refleja con el metilo abajo, el bromuro que está saliendo del plano se refleja con el bromuro y el grupo de hidrógeno que está entrando en el plano se refleja con el hidrógeno, por lo tanto la molécula es ópticamente inactiva. Otro ejemplo de compuesto meso, fíjense, este compuesto que está aquí, vamos a activar el pointer, fíjense en que tendría en esta compuesta molécula que 6 átomos de carbono, ¿verdad? Tendría, mm, hay un problema, tendría uno, aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si yo paso exactamente un plano por esta posición, yo me doy cuenta que todo se refleja. Y por lo tanto la molécula es ópticamente inactiva. Fácil para que lo reconozcan en el examen. Generalmente los grupos todos están del mismo lado. ¿Ok? Y por lo tanto tiene una operación de simetría. Este es el ejemplo que vimos ahorita del 2,3 dibromobutano, que tengo el 2S y el 3, el 2S, 3S, 2R, 3R, son ópticamente inactivos. Y cuando yo paso a tener el 2R o el 3S, 3R son el mismo compuesto por la operación de simetría que voy a obtener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Nosotros ya vimos las proyecciones de Fischer y ya hemos visto la mayoría de las proyecciones. Ya sabemos que una molécula ópticamente activa es aquella que tiene centros quirales y cuando tiene algún centro, y cuando no tiene centros quirales, una molécula quiral no va a ser ópticamente activa. Ahorita lo que vamos a ver es lo de la pureza óptica. Básicamente, uno de los factores más importantes que yo puedo cuantificar si un compuesto es ópticamente activo es a través de su pureza óptica o lo que llamamos el exceso enantiomérico. Si yo les doy a ustedes en el examen esta molécula, por ejemplo, y esta composición, cuando yo tuviera, en el caso de que tuviera 50%, entonces funciona eso, tuviera 50%,
el 50% del estereoisómero S. El 50% del estereoisómero es R. Eso es una molécula que yo vendría diciendo que es una mezcla RCM. En este caso, si yo veo un cuadrito sin ver moléculas, fíjense, tengo uno, dos, tres positivos y un negativo. Si yo divido esto en base 4 partes iguales, cada cuadrito representa un 25%. Esto quiere decir que los tres positivos van a representar un 75% del isómero positivo y el otro 25% lo va a representar el isómero negativo. Por lo tanto, si yo me doy cuenta de esto, mi exceso en antiomérico, si yo resto 75 menos 25, hay un 50% de exceso en antiomérico del que está cargado positivamente. Es decir, del destroisómero, el isómero destro respecto al isómero leve. Otro parámetro importante a cuantificar o a tener en cuenta cuando estamos trabajando con este tipo de moléculas es lo que llamaríamos la pureza óptica. La pureza óptica no es más que la relación, es un porcentaje, esto es importante, esto se mide en porcentaje, ¿ok? Es el porcentaje de la rotación observada de la mezcla de los enantiómeros dividida entre la rotación específica de un determinado compuesto. Y una forma de calcular el exceso enantiomérico es de manera sencilla como la diferencia del isómero mayoritario respecto menos el isómero minoritario. Por ejemplo, si yo tengo un levoisómero o un isómero levo, ¿verdad? Que tengo 90% del isómero levógiro y tengo, por diferencia, tendría solo un 10% del isómero destrógiro, la diferencia de esto me va a dar que el exceso enantiomérico va a ser de un 80% del isómero levógiro respecto al destrógiro. ¿Qué es lo que queremos ver ahorita? Nosotros ya hemos visto, y fíjense, generalmente esta clase la terminamos seis, en seis clases. Vamos a ver una breve introducción de lo que son los carbohidratos. Esto ustedes ya lo han tocado con anterioridad en ciencias biológicas, en biología. Por lo tanto, en química orgánica vamos desde el punto de vista químico, pero no ingresamos en cuanto a la función biológica. ¿Okay? Entonces, sí, creo que hay una pregunta. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver? Los carbohidratos vienen siendo básicamente biomoléculas. Cuando ustedes dicen el término carbohidrato, la molécula es un hidrato de carbono. Ella está conformada por carbono e hidrógeno. Y los carbohidratos son moléculas muy importantes porque son las que nos encontramos en todos los organismos vivos y son las que permiten dar función, movilidad, movimiento a nuestra determinada molécula. Entonces, ¿qué voy a obtener con los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos muchas veces son encargados, o no muchas veces, son los encargados de proporcionar energía a nuestro cuerpo. Hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. De hecho, cuando ustedes vayan ya estudiando fisiología, en segundo año van a poder ver que hay moléculas que tienen resistencia, hay personas que tienen resistencia a la insulina y muchas veces ese tipo de personas no pueden consumir carbohidratos complejos, tienen que consumir carbohidratos simples. Entonces, ¿qué tiene un carbohidrato? Su composición básica es carbono y hidrógeno, ¿ok? Pero también tienen moléculas o átomos de oxígeno porque muchos de los carbohidratos que nosotros vamos a estar tocando aquí son azúcares. La fórmula empírica, acuérdense que la fórmula empírica es la mínima constitución de un determinado compuesto
la mínima constitución de un determinado compuesto vendría siendo su fórmula empírica. eh, la mínima constitución de un determinado compuesto va a ser CH2O. Esta va a ser la composición del carbohidrato, CH2O. Entonces, los tipos de carbohidratos que nosotros vamos a tocar en química orgánica, pero como les digo, no función biológica, nadie les va a preguntar, les puede preguntar que identifiquen un carbohidrato, que hagan la proyección de Howard de un carbohidrato, pero algo sumamente importante, que lo transmitan a sus compañeros y mañana lo hablamos. Carbohidratos no va para el quiz, ¿ok? Para el quiz del martes, el quiz está formado de básicamente 5 preguntas porque el parcial, o sea, ¿cómo se saca la nota? Esta materia vale 15%, entonces lo que vamos a hacer son 5 preguntas del quiz, 15 preguntas del parcial, sumamos eso y le sacamos el 0,15. Entonces, para el quiz no va carbohidratos, solo va hasta proyecciones de Fisher, y para el parcial sí, obviamente sí van los carbohidratos. Nosotros vamos a trabajar con varios tipos de carbohidratos, o sea, vamos a trabajar con triosas, triosas, pentosas y hexosas, que son básicamente grupos químicos principales de las aldosas y las cetosas. Las aldosas y las cetosas se derivan, como ustedes lo saben, de los aldehídos y las respectivas cetonas, ¿no? De los grupos funcionales. ¿Qué podemos encontrar en los carbohidratos? Bueno, en los carbohidratos podemos encontrar una diversidad de moléculas sumamente grandes, como polisacáridos, almidones, glicoproteínas, glicóxidos, mucopolisacáridos y ácidos nucleicos, que son las ribosas. La clasificación de los carbohidratos, o la clasificación de los carbohidratos, la más sencilla, es que yo clasifique los carbohidratos como monosacáridos, si son triosas, pentosas, hexosas, así respectivamente. Y como disacáridos, si yo tengo di, tri o treta o penta sustituyentes que pueden ir hasta 9 o 10 átomos de carbono, donde los más importantes de este tipo de moléculas son los disacáridos. Y para los polisacáridos, yo puedo estar hablando de homopolisacáridos o heteropolisacáridos o carbohidratos sumamente complejos. Entonces, ¿qué vendrían siendo las aldosas y las cetosas? Básicamente ustedes lo ven. Aldosa, ¿qué tipo de grupo funcional es esto? Aquí tengo un aldehído, ¿verdad? Entonces, sin carbohidrato, que es una molécula que tiene carbono e hidrógeno principalmente, y tengo oxígenos, termina en un grupo aldehído, o perdón, comienza en un grupo aldehído porque este es el carbono número 1, acuérdense que es el carbono de mayor prioridad de acuerdo a los grupos funcionales. Esta molécula tiene 5 átomos de carbono, vendría siendo una aldosa, el tipo de pentosa, vendría siendo un carbohidrato, mientras que aquí, si en posición 2, acuérdense que la cetona es un grupo de bastante prioridad, tengo una cetona, entonces esto vendría siendo lo que yo denomino una cetosa. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí se representa mejor en esta molécula que deberíamos haber agarrado esto que está aquí. Este es el gliceraldehído, que es una aldotriosa, y vendría siendo una aldosa, porque estoy hablando de un grupo aldehído, y este vendría siendo una cetosa, porque estoy hablando de un grupo cetona que tengo como sustituyente en la cadena principal. Demostramos otra estructura de gliceraldehído y vamos a hacer algo. Si vamos a poner esto, que esto estuviera en proyección de Fischer, ¿ok? Si esto está en proyección de Fischer, esto vendría siendo de esta manera. CHO, acuérdense, lo dibujo CHO y no COH para diferenciarlo de que esto es un aldehído y no un grupo hidroxilo o un alcohol OH, hidrógeno. Ajá. ¿Qué estereoquímica tiene ese centro chiral?
Entonces, vamos a sacar estereoquímica de ese centro quiral. Vamos a irnos. Si yo saco la estereoquímica de este centro quiral, el grupo de mayor número atómico o el de mayor prioridad viene siendo el oxígeno, es decir, el grupo hidroxilo. Después tengo dos opciones. Este aldehído yo lo tengo que descomponer y vamos a descomponerlo en oxígeno e hidrógeno, que básicamente va a ser lo mismo que hacer que ese átomo de carbono estuviera unido a dos átomos de oxígeno, ¿verdad? Como vimos con los dobles enlaces. Yo descomponía los dobles enlaces y estaban unidos a dos átomos de oxígeno. Y aquí, este carbono está unido a un oxígeno, a un OH, a un hidrógeno y a otro hidrógeno. Si yo veo esto que está aquí, prioridad 1 es el grupo hidroxilo, prioridad 2 es el aldehído, prioridad 3 es el alcohol. 1 que va a buscar a 2, que va a buscar a 3, vendría siendo S. Y como el hidrógeno que ustedes tienen aquí está lo más cercano posible a ustedes, vendría siendo R. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda respecto a por qué este centro quiral es R y no S? Déjenme que voy a dar acceso a algún estudiante a la reunión. Hola Victoria, buenas tardes. ¿Tienen alguna duda, chicos, de por qué ese centro quiral es R y no S? Y por qué, por ejemplo, el grupo hidroxilo viene siendo el que tiene prioridad 1 y los otros grupos, o el grupo aldehído viene siendo la prioridad 2 y el alcohol la prioridad 3. Si tienen alguna duda, por favor la ponen en el chat, ¿ok? De todas formas, por esta mañana nos vemos en la clase y vamos a ver carbohidratos y podemos hacer, aclarar sus dudas y ver algunos ejercicios como tal. Entonces, si no tienen dudas, voy a continuar y cualquier cosa preguntan, ¿ok? O un mute y hablen, pregunten por el micrófono. Creo que no están silenciados. Una pregunta sobre la clase de mañana. Disculpa, ¿quién es? Soy yo, Samuel Nieves. Hola Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chévere, profe. Una pregunta. ¿La clase de mañana sería a las 8 o a las 9 de la mañana? Ajá, esa es una buena pregunta. ¿Ustedes a qué hora normalmente la vean con la profe Maffer? O mejor dicho, la profe Maffer, ¿a qué horas les conviene más a ustedes? ¿8:30 les sirve? Para que no sea tan temprano, metro y todo eso. Creo que sí, profe. Puede ser 8:30, 9. Ok, entonces lo dejamos así. A las 8:30 nos vemos en el salón de clase, ¿les parece? Sí, te iba a decir a las 9, Ok. pero es que tengo una reunión también a las di- sí, como es 10:15 de la mañana, tengo que chequear. Pero si no, después la podemos correr, no se preocupe. Entonces, y depende, porque si a ustedes les gustan las clases online, no importa. Aquí estamos, disculpen el cambio de hora, pero es que el internet de mi casa está muy inconstante. Él debe ir más rápido, entonces, para no tener el mismo problema, estamos desde la facultad. Ok, si no tienen ninguna otra duda, vamos a continuar. Generalmente los carbohidratos, chicos, son moléculas que son ópticamente activas. ¿Por qué son ópticamente activas este tipo de moléculas? Porque generalmente ellas tienen cuatro sustituyentes distintos y por lo tanto es una molécula asimétrica, que es posible que adopte dos tipos de conformaciones o de configuraciones espaciales. Entonces, voy a tener a la molécula que es el L de gliceraldehídos, si estoy tomando esta molécula, recuerden, prioridad 1, vamos a determinar, me gusta mucho determinar centros espirales para que practiquen. 1, el hidroxilo. 2, la parte de arriba, porque dijimos que este aldehído yo lo descompongo y es como que si el átomo de carbono estuviera unido a dos oxígenos. Eso quiere decir que cuando yo hago las prioridades, este carbono sería oxígeno, oxígeno e hidrógeno.
Y este carbono que está aquí vendría siendo carbono, sería oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Este sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Entonces, 1 busca 2, busca 3, viene siendo R. Hidrógeno en menor prioridad, invierto el centro quiral S. Otra cosa que ustedes pudieran hacer, si ustedes quieren, y esto les dificulta, pero van a repetir mucho tiempo en el examen, es rotar la molécula, que creo que Samuel me estaba preguntando. Ustedes pueden rotar esto hacia acá. Si yo roto esto hacia acá, dibujo mi nueva molécula. Dijimos que es ese, ¿verdad? El hidrógeno lo roto nada más 90 grados, porque es la proyección de Fischer, ¿ok? El hidrógeno pasaría hacia arriba, este grupo aldehído que está aquí pasaría hacia aquí abajo, el grupo eh, alcohol, perdón, aquí tengo un error, el grupo hidroxilo que estaba en esta posición, vamos a cambiar de color, el grupo hidroxilo que está en esta posición, ¿lo ven? Lo estoy rotando hacia aquí abajo, sería OH, y el otro grupo que tengo hacia aquí, CH2, ¿verdad? OH pasaría hacia acá, entonces sería prioridad 1, hidroxilo, prioridad 2, aldehído, prioridad 3. El alcohol 1 busca 2, busca 3 y tiene el centro quiral, ya, vamos a ver, déjenme ver, 1, OH, CH2, 1, 1, busca 2, busca 3, está bien siendo S. Fíjense, tienen que tener cuidado porque están colocando en las proyecciones de Fischer. Fíjense que a pesar de que rotamos, no les está dando bien el centro quiral. Y no les está dando bien el centro quiral por esto. Habría que rotar la molécula. Samuel, cuando tú me estás preguntando, tienen que tener en esto. El OH, que es el de mayor prioridad, que sigue quedando acá junto con el hidrógeno. Entonces, tendrían que volver a rotar la molécula que lo hace quedar antes y el hidrógeno atrás. Por eso es que la otra vez, cuando yo les explicaba, es preferible que ustedes, si tienen el grupo de menor prioridad, inviertan la configuración, ¿ok? Porque en este caso, como el hidroxilo lo estamos dando hacia atrás, la configuración tampoco va a ser la que determinemos. Vamos a ver el estereisómero. 1, 2, 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo S para el grupo de menor prioridad, lo más cercano posible a ustedes, y es R. Ok, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en la molécula es la serie D y la serie L de las proyecciones de Fischer en cuanto a los carbohidratos y también a los aminoácidos. Básicamente, cuando uno habla de D y L, tiene que ver con el plano que gira en la luz polarizada, pero no necesariamente con su configuración absoluta, que era lo que me estaban preguntando el otro día. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Este me están diciendo que es D. Significa que es unisombra dextro, pero si yo busco de 1, busco a 2 y busco a 3, este me da S. Este hidrógeno invierto es R, pero no necesariamente no son directamente proporcionales. No siempre una configuración absoluta R me va a dar una, una rotación óptica. Eso depende de el plano en que gira la luz polarizada y determinado compuesto. Ok, si ustedes ven este compuesto, la D eritrosa y la D treosa, fíjense algo, que ambos son D, pero yo estoy cambiando reposiciones de los grupos hidroxilos para formar un distinto estereisómero. Entonces, cuando yo vaya a determinar los centros quirales, y esto es una proyección de Fischer, recuérdense que el carbono 1 viene siendo el que está aquí arriba, este vendría siendo el carbono 4, yo coloco mi molécula de manera lineal, este grupo que es aquí, que es el aldehído, lo voy a dibujar. Recuérdense que él está entrando al plano, es una proyección de Fischer. Estos dos átomos de carbono están en el mismo plano. La cadena carbonada que se une entre carbono y carbono
están en el mismo plano, los que están fuera del plano y entrando son los últimos átomos de carbono, este es H2OH. Aquí estos OH vienen estando saliendo lo más cercano posible a ustedes. Aquí está el hidrógeno. Aquí estaría el hidrógeno lo más cercano posible a ustedes. Y aquí estaría el grupo hidroxilo. Una de las cosas más importantes que yo voy a tener, y esto es según pregunta de examen, es eritro y treo, cuando yo estoy hablando de mis carbohidratos, y tiene que ver con pares de diesterisómeros que producen, fíjense, diesterisómeros significa, son isómeros estructurales, pero no tienen relación muscular, poseen dos centros quirales y estos centros quirales están adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que está un centro quiral uno al lado del otro. De manera sencilla, y ahorita vamos a abrir la pantalla digital. Cuando yo digo que el compuesto es eritro, es que están del mismo lado. Y cuando digo que es treo, están del lado opuesto. Entonces, vamos a... ¿Será que yo puedo hacer una captura de pantalla aquí? Déjenme ver. Sí, esto es compuesto. Cuando yo tengo este compuesto aquí, vamos a abrir otro pizarra digital. Cuando yo digo eritro, están siempre al mismo lado. Si yo tengo este compuesto que está acá, vamos a hacer un ácido dicarboxílico. Aunque se aplica para carbohidratos. Tengo hidrógeno. Y aquí tengo, por ejemplo, el OH. Litro vendría siendo cuando ambos sustituyentes, y cuando ustedes me dicen cuáles son esos sustituyentes tienen que ser en torno al centro quiral. Entonces, características que tiene un compuesto eritrotreo, primero son centros quirales adyacentes, quiere decir que uno está al lado del otro. Fíjense, si yo me doy cuenta, estos centros quirales están uno continuo al otro, porque tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, el centro quiral está uno justo detrás del otro. Uno. Número dos, los sustituyentes que me estoy refiriendo vienen siendo a este grupo hidroxilo y a este hidrógeno. Y yo voy a tener en torno al átomo carbono por lo menos dos sustituyentes iguales. Si yo digo que es eritro, es que ambos sustituyentes, estos dos sustituyentes, los dos hidrógenos, están del mismo lado del plano y los dos grupos hidroxilo están del mismo lado del plano. Si ahorita yo digo que es treo, significa que esos sustituyentes están del lado opuesto, es decir, el OH, uno estaría aquí, y el otro grupo hidroxilo estaría a este lado. Y aquí tendría hidrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Están de lados opuestos de las moléculas. Entonces, en este caso de que los compuestos estén de lados opuestos de las moléculas, esto es lo que yo llamaría que es un compuesto con estereoisomería 3. Y si el compuesto no es ópticamente activo, fíjense que como en este caso, bueno, en este caso sí es ópticamente activo. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo pasar un plano, pero este grupo etilo es distinto a este grupo metilo. Entonces sería un compuesto que es ópticamente activo, no es superponible. Y comenzaría por aquí abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el treo.
Este compuesto que yo dibujé acá y que habíamos trabajado, este es un mesocompuesto. ¿Por qué es un mesocompuesto? Porque la molécula es ópticamente activa, es ópticamente inactiva, porque a pesar de que yo tengo dos centros quirales contiguos adyacentes entre sí, este compuesto, que es el eritro, en verdad, al tener un plano de simetría o un centro de simetría, pasa a llamarse un compuesto meso. Acuérdense que un compuesto meso es aquel que tengo dos o más centros quirales, pero que debido a que la molécula tiene una operación de simetría distinta al elemento de identidad, llámese plano de simetría o centro de simetría, la molécula no es ópticamente activa. Y aquí vendría siendo el compuesto DL. DL porque es ópticamente activa y no tengo quilaridad. Aquí te pondré, si yo determino el centro quiral, esto es 1, después la cadena baja 2 y me van a decir que esto viene siendo 2 porque el carbono, ¿ok? Está unido a dos átomos de oxígeno, pero aquí el que está directamente unido a este átomo de carbono es el oxígeno. 1, 2, 3, 1 busca 2, busca 3, viene siendo S. Hidrógeno lo más cercano posible a ustedes, R. Y aquí 1 busca 2, busca 3, perdón, busca 3, viene siendo R. Hidrógeno lo más cercano posible a ustedes, S. Por lo tanto, aquí decimos que generalmente la molécula es de L, en cuanto a que va a rotar la luz polarizada y en distintas componentes. Ok. En el caso que estemos hablando de una familia de pentosas, en la familia de pentosas son una de las más utilizadas. Tenemos a la ribosa, que básicamente se caracteriza porque tiene todos los grupos hidroxilos del mismo lado de la molécula y es una aldosa porque tengo un grupo aldehído inicialmente. Tengo a la arabinosa, que vendría siendo que ya estoy sustituyendo un grupo hidroxilo. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, lo que tienen que es saber identificar las moléculas. Estamos en orgánica. La silosa, que en este caso el grupo que está invertido es en posición 1, en el carbono 3. Y la de lisosa, que el grupo hidroxilo que está contrario al otro lado de la molécula, estaría en posición 4. 1, 2, 3, 4 y 5. También, a medida que incrementamos el número de átomos de carbono, tenemos mayor probabilidad de producir cambios o cambios configuracionales en mi determinada molécula y por lo tanto, si yo produzco cambios, mayor variabilidad de permutación probabilísticamente, y voy a pasar desde aldosas, que todos los grupos hidroxilos están del mismo lado, a la talosa, en donde tengo los grupos alcohol o los grupos hidroxilo del mismo molécula, en el mismo lado en posiciones 2, 3 y 4, y en posición 5 vendré estando en el lado opuesto. Y como les digo de nuevo, esto no se tienen que saber, no se tienen que saber cuál es la manosa, la aldosa, sino nada más identificarlo, ¿ok? Entonces, sí, hay algo que se llama los epímeros, que una vez me habían preguntado, que son carbohidratos que solamente se diferencian en un centro chiral. Entonces, si yo veo la manosa y la glucosa, vamos a analizar la molécula paso a paso. Fíjense, si yo veo estas dos moléculas y voy desde abajo, ambas tienen un CH2OH. CH2OH. Estoy comenzando del carbono 1, este es el carbono 6. O sea, si este es 1, este es 6, pero voy comenzando abajo hacia arriba. Ambos grupos hidroxilo en el carbono 5 están a la derecha de su pantalla. Ambos grupos hidroxilo en el carbono 4 están a la derecha de su pantalla. Ambos grupos hidroxilo o ambos alcoholes los tenemos en el carbono 3 a la izquierda de su pantalla, pero fíjense que cuando llego al carbono 2, el grupo hidroxilo en el caso de la manosa está a la izquierda de su pantalla y en el caso de la glucosa está a la derecha de su pantalla. Entonces, decimos que estos dos compuestos son epímeros, pero ¿qué son? Son epímeros en el carbono 2, un C2 epímero. Básicamente en español lo nombramos como un epímero en el carbono 2. Ahorita vamos a ver en el caso de la galactosa.
En el caso de la galactosa, de nuevo, yo voy a comparar ahorita la glucosa con la galactosa para ver si son epímeros y después vamos a comparar la glucosa con los mansos. El grupo, la cadena lineal, el grupo, el grupo metilo con el sustituyente de hidroxilo están iguales. Aquí ambos grupos de hidroxilo están a la derecha de su pantalla. En el carbono 4, fíjense, ya el grupo hidroxilo en el caso de la galactosa está a la izquierda y en el caso de la glucosa está a la derecha. Por lo tanto, aquí ya tenemos una diferencia. En el carbono 3, ambos están del mismo lado, a la izquierda, y en el carbono 2, ambos están a la derecha. Por lo tanto, podemos decir que estos compuestos son epímeros en el carbono 4. Y si tratamos de comparar la manosa con la glucosa, fíjense que aquí, color verde, el grupo hidroxilo están del mismo lado. Ya en el carbono 4 ya variamos. Uno está a la derecha y otro está a la izquierda. En el carbono 3, los dos vienen estando a la izquierda de su pantalla. Pero aquí, en el carbono 2, uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Por lo tanto, no pudiéramos decir que son epímeros. Porque recuérdense la definición que es sumamente importante. Efímeros son carbohidratos compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que solo se diferencian en la configuración de un centro chiral. Y para hacer esa distinción, sencillamente decimos lo que es efímero en C4 o efímero en C3, en C2. Ok, tenemos otra familia de carbohidratos sencillos que viene siendo la cetosa, que sencillamente tiene 3 átomos de carbono como tal. Y la cetosa, al tener solo 3 átomos de carbono, se van a, vamos a estar trabajando con el ejemplo más sencillo, es la dihidrocetosa. Otro ejemplo de carbohidrato es una cetosa. Recuérdense, identificar una cetosa o una aldosa básicamente por el sustituyente que tenemos aquí. En el caso de la eritrulosa, otros ejemplos, la D-ribulosa y la D-cibulosa, vamos a hacer el análisis conformacional que tenemos aquí. Ambos, fíjense que esto pudiéramos decir que si son cetosas, ellos se varían si este es el carbono 1, 2, porque la cetosa es prioridad 3, 4 y 5. Este compuesto en C3 pudiéramos decir que esperan unos epímeros porque están variando la configuración de un centro quiral, porque en el otro centro quiral que teníamos, en el carbono 4, tenemos los grupos de hidroxilo y vamos a tener la misma configuración absoluta. Otros ejemplos de carbohidratos de 6 átomos de carbonos, en el caso de las cetosas, ahorita estamos con aldosas, vendrían siendo las ciclosa, la fructosa, la sorbosa y la tagatosa, perdón, la tagatosa. Y otro ejemplo en el cuanto a cómo podíamos variar, fíjense, esta es la misma molécula, si yo le sacara el análisis estructural, estos compuestos, qué relación estructural guardarían estos compuestos. Estos compuestos, si yo hiciera determinar la fórmula molecular, estos serían son isómeros estructurales de enlace, pero que están variando en cuanto a su función, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, en este caso, tendría hidrógenos, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 átomos de hidrógeno, y en cuanto a los oxígenos, tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos, y aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, tendría hidrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los átomos de oxígeno querían 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y cuando tenemos esto que está aquí, fíjense que son misma fórmula molecular, pero están variando en cuanto a la conectividad de los enlaces. Si tienen la misma fórmula molecular y varían en cuanto a la conectividad de los enlaces, porque esto es un grupo aldehído y este es un grupo cetona, estaríamos hablando de un isómero estructural de función, porque estamos cambiando el grupo funcional de un grupo aldehído a un grupo cetona. Otros ejemplos de carbohidratos y que lo conocemos bastante bien, vendría siendo la glucosa, que es una aldohexosa y básicamente se conoce con el nombre común de la dextrosa, que proviene del tipo de las uvas y que bastante lo utilizamos, es responsable de proporcionar energía a los organismos y básicamente su función biológica al entrar a las células se realiza por la acción de la insulina, una hormona polipeptídica. Otro tipo de azúcares, especialmente para las personas que quieren hacer dietas o disminuir de peso, que no pueden comer la glucosa, vendría siendo la fructosa, que vendría siendo el azúcar que está en las frutas, que es una de las azúcares más comunes, que se clasifica como una cetohexosa y es la más dulce de los azúcares, por eso es que eh, son muy dulces algunas frutas porque tienen un alto contenido de fructosa. Y posteriormente tenemos a la amilopectina, que también está presente en muchos compuestos. Y recuerden que estos azúcares son enlaces que son lábiles, se pueden romper fácilmente y pueden ser fácilmente metabolizados a nivel del organismo. En el caso de la amilopectina es un fragmento del almidón que encontramos en muchos alimentos y que esta sería su representación como carbohidrato. Recuerden que es básicamente una proyección de silla donde si tenemos un compuesto, por ejemplo, yo tengo mi estructura, esto que está aquí, que es un anillo de ciclo hexano, que lo vendríamos haciendo con un átomo de oxígeno, que se vendría siendo un anillo heterocíclico. Básicamente, yo paso mis dos líneas horizontales, un punto de unión, uno de estos puntos, un punto de unión, uno de estos puntos, y esto vendría siendo lo que vendría siendo la representación de la proyección de silla, si lo queremos dibujar un poquito más acá, de un compuesto con un átomo de oxígeno. Vamos a dibujar, vamos a quitar esto de aquí. Esta ya vendría siendo la estructura tridimensional de la amilopectina, que es una molécula sumamente, como lo podemos ver, sumamente grande. Ok, la glucosa, como cualquier otro tipo de carbohidrato, tiene una estructura sumamente variada. Tenemos, y básicamente varían en cuanto a la orientación espacial de los átomos y en cuanto a lo que vienen siendo sus estructuras secundarias o sus estructuras terciarias. Y un factor que ustedes van a ver bastante importante en química orgánica 2, que aquí nada más se lo vamos a mencionar, pero no se lo vamos a preguntar, es la formación de los cetales y los hemiacetales, que no es más que una reacción de ciclación, por ejemplo, y de sustitución del grupo aldehído. Esto, si yo lo quisiera ver como qué está ocurriendo aquí, esto tiene un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, toma este par de electrones, esto queda aquí cargado positivamente, y cuando queda cargado positivamente, voy a tener el grupo que está aquí, que vendría siendo el grupo metilo, esto vendría siendo un hemiacetal. Básicamente, que es lo que vamos a ver más adelante en el tema de toxicidad, este grupo, este átomo de oxígeno, por tener un par de electrones disponibles, puede comportarse como una base, como vieron en química general, tomar un protón, este protón que viene básicamente del equilibrio de autoionización del, del metanol, nada más es igual al equilibrio de autoionización del agua, pero en este caso, empleando como solvente el metanol, una molécula líquida, y voy a formar sencillamente doble flechitas para formar
acuoso, cuando me estoy refiriendo a porción que tengamos de agua, o en metanol acuoso, básicamente este va a ser el protón, y de aquí vienen estos protones. Este vendría siendo el ion metóxido y este es el ion metalonio. Esto lo vamos a ver más adelante en la unidad 3 cuando lleguemos a ácidos y bases, a compuestos de ácidos y bases orgánicos. Y por lo que voy a formar vendría siendo un M-acetal, que esto que está aquí es el grupo aldehído enmascarado. Esto lo van a ver mucho en química orgánica 2. Y como hemos visto y como se sabe, los carbohidratos son más estables cuando están en forma cíclica, como tal, porque tienen menor repulsión electrostática. Entonces, esto vendría siendo la reacción de ciclación. Esto que está aquí vendría siendo, y lo vamos a ver en el tema 4, el último tema de química orgánica, que vendría siendo aluros del kilo, vamos a ver lo que son reacciones de ataques nucleofílicos. Esto vendría siendo un ataque nucleofílico intermolecular. Este par de electrones se comporta como un nucleófilo y el ataca nucleofílicamente a este carbono de estar unido a dos átomos de oxígeno, tiene una densidad de carga potencial positiva y viene formando esto que está aquí, un compuesto cíclico. De manera general se les está mostrando y de hecho vamos a trabajar con un poquito con esto el examen, pero no vamos a ondear en cuanto a este tipo de reacciones. Esto se toca en química orgánica 2 y nosotros lo vamos a tocar, pero a nivel de reacciones de sustitución nucleofílica alifática en el tema número 7 que vendría siendo la unidad 4. Entonces, como les había dicho con anterioridad, la formación de los N-acetales viene siendo la formación o el tipo de molécula más estable que nosotros pudiéramos tener como tal. Y aquí es otro ejemplo de una reacción de ciclación. Déjenme ver si por casualidad la vida tiene alguna pregunta. Ahorita me escuchan, ¿verdad? ¿Todo bien? A ver. Ok, listo. Vamos a ver un momento, déjenme ver. Clase. Ok, perfecto. Hasta ahorita vamos bien. Después se les subirá a la clase al grupo de Facebook para que las tengan y las busquen y las tienen todas en el canal de YouTube. Y bueno, como les estaba comentando, estas son reacciones de ciclación. Yo tengo dos posibles alternativas. Fíjense, yo puedo ciclar aquí en este carbono que está acá, formaría un anillo de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos, que vendría siendo una, un compuesto de tipo pentano, que vendría siendo en este caso la fluorominosa, un pentoso. O puedo ciclar si ocurre el ataque nucleofílico de este grupo hidroxilo, acá aquí me formaría un anillo, en este caso, de 6 miembros. 1, 2, 3, perdón, vamos a poner este aquí. 4, este de aquí abajo. No, no. Sería 1, 2, 3, 4 aquí, 5 y 6 miembros. Sería la parte externa de la molécula. Este grupo hidroxilo que haría como sustituyente a este alcohol en torno a mi molécula. Y sería la piranósica, la forma piranósica y en el otro caso estaremos en la forma furanósica. Ok. Como tal, ahorita pudiéramos formar dos tipos distintos de anómeros y un término que ustedes han tocado bastante en biología. Ya, disculpen, que tengo un inconveniente aquí. Un término que ustedes han tocado bastante en biología hasta los momentos es la parte de los carbonos anoméricos, ¿verdad? Y básicamente este tipo de carbonos anoméricos viene siendo un tipo de... Ya,
Estoy tratando de compartirles una imagen y me está dando problemas el internet un momento. Deme un momento. Entonces, básicamente, el carbono anomérico que ustedes tienen aquí es el carbono que se transforma en un distinto, vamos a hacerlo aquí porque no me está cargando, en un nuevo centro chiral. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esto tiene que ver con la bioquímica de los carbohidratos. Y si yo veo este centro chiral que está aquí, este grupo, esta aldosa, y ocurre el ataque nucleofílico por parte de este grupo hidroxilo, yo lo que voy a hacer es que voy a romper este enlace y voy a formar, estoy ubicado esto aquí, el nuevo oxígeno se une a mi molécula. ¿Y qué pasó con este carbono? Fíjense, este carbono ahorita va a tener un grupo hidroxilo, un grupo hidrógeno y voy a obtener este lado de la molécula es distinto a este, porque aquí tengo al lado de este carbono tengo un oxígeno y al lado de este tengo un CH2, CH2, CH2. Entonces, este carbono vendría siendo lo que es un carbono numérico, que viene siendo el grupo carbonílico que después de una reacción de ciclación en un carbohidrato, tengo que formar un cetal o un hemiacetal y pasa a ser un nuevo centro quiral. Si lo veo aquí, este carbono que está aquí, de la fructosa, va a ser una reacción de ciclación sobre este átomo de carbono y el carbono que tengo aquí en esta cetosa, que vendría siendo el carbono 2, va a ser el carbono numérico, porque es el que va a formar un nuevo centro quiral. Entonces, cuando yo digo formación de hemiacetales, es que el grupo, cuando digo formación de hemicetal, hemicetal, me estoy refiriendo a este caso anterior que está aquí. Estoy formando un hemicetal porque el grupo precursor para formar el carbono aromático es una acetona. Y cuando estoy diciendo hemiacetal, el grupo precursor para formar ese carbono aromático, anomérico y formar un nuevo compuesto es un aldehído. Entonces, todos los compuestos que ustedes están viendo, como los análisis conformacionales de los aldehídos y las cetonas, como vimos con anterioridad, básicamente, si yo tengo un compuesto heterocíclico, yo coloco el grupo hidroxilo en un anillo, en el anillo. Por ejemplo, si yo tuviera esto que está aquí, un nitrógeno, el nitrógeno, si yo voy a dibujar una silla, básicamente, él iría en esta conformación. ¿Sí? Igual, el nitrógeno, perdón, el nitrógeno forma parte del anillo, por eso es que se dice que es un anillo heterocíclico. Nitrógeno, nitrógeno y nitrógeno. ¿Okay? Sería un anillo heterocíclico. Entonces, tenemos una formación de un hemiacetal y tenemos de dos tipos de compuestos, ¿verdad? ¿Cuál conformación es más estable de la de L-glucopiranosa? Si yo veo este compuesto que está aquí, ¿cuáles ustedes creen que es más estable? Pongan la letra en el chat, A o B. ¿Y por qué? ¿Cuál ustedes creen que puede ser más estable? Ponga cualquier persona que pueda responder, nada más importa que ponga la letra A o B. Se los vuelvo a compartir para que lo vean. Entre estos dos compuestos, A vamos a decir que es el de la izquierda y B es el de la derecha. A izquierda, B derecha. El compuesto más estable, y si yo dibujara este compuesto en función de la silla, déjenme ver si alguien respondió. Ah, muy bien, Georgina, es correcto. El compuesto más estable o el estereisómero más estable en este caso es el A. Y viene siendo el A, Georgina, porque, y para todos ustedes, porque el grupo más voluminoso, que es el CH2OH, tiene que estar en posición ecuatorial.
lo más alejado posible. ¿Ok? Aquí pudiera haber un factor que pudiera darles estabilidad, que es este hidrógeno que está aquí. Si esta posición, vamos a poner 1, 2 y 3, forma un respectivo puente de hidrógeno con este compuesto. Y por eso es que este equilibrio tal vez no está de esta manera tan desplazado, sino que está más simétrico. Pero el grupo más voluminoso debería siempre estar lo más alejado posible en posiciones ecuatoriales. Con las repulsiones que tenemos aquí, las repulsiones 1,3 diaxiales. Y aquí también tenemos puentes de hidrógeno. Entonces es lo que le muestro ahí. La posición más estable es la que tiene menores repulsiones. Sí, creo que alguien preguntó. Sí, profesor, eso ya está mal. Pregunta, Hola, ¿cree que Samuel. puedo volver a explicar por qué es más estable? No lo entendí muy bien, porfa. Sí, 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 claro. Tu pregunta es que el audio se entrecorta un poco. Es porque es más estable el grupo, el A respecto al B, ¿verdad? Sí, sí. Ok, fíjate. Básicamente, cuando tú tienes un compuesto, vamos a dibujar otra molécula. Vamos a esto. Tú tienes un compuesto, ¿verdad? Generalmente, déjame borrar esto que lo estoy dibujando a mano alzada. Déjame agarrar la tableta. Lo que sí yo les pido disculpas es que dibujar en la tableta es, yo de por sí no tengo, nunca he tenido muy buena caligrafía, y dibujar en la tableta es complicado, porque a veces no reconoce los trazos, es más lento acá, ¿no? La clase apenas va, estamos dando como a, no sé, a 30, a 20 megabits, 10 megabits de velocidad. Entonces, fíjense, Samuel, si tú tienes este compuesto que está acá, es lo mismo que pasa con el grupo metilo, vamos a hacerlo más drástico, vamos a poner un terbutilo. Imagínate que tú tengas un grupo terbutilo aquí. ¿Sabes cuál es el grupo terbutilo? Es, Sí. ok, él tiene tres sustituyentes metilo en un carbono cuaternario. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese grupo terbutilo Repulsiones, ¿cierto? es repulsiones, eso es lo que te hace. Y más en este caso, que es súper, súper delicado. Entonces, ¿qué va a querer hacer este grupo terbutilo? Este grupo terbutilo va a estar súper incómodo aquí. ¿Y qué es lo que va a preferir? Lo que va a preferir es pasar de una posición axial a una posición ecuatorial. Entonces, él va a tratar de irse a esto que está acá, que viene siendo la menor repulsión electrostática posible. ¿Cuál va a ser la menor repulsión electrostática posible? Esto que está aquí. Entonces, como el grupo en posición ecuatorial, tú no tienes repulsiones 1,3 diaxiales que tienes acá, repulsiones 1,3 diaxiales que tienes acá, por ejemplo, en este grupo terbutilo, fíjate, él va a tener una repulsión con este hidrógeno, va a tener una repulsión con este hidrógeno, se llama repulsiones 1,3 diaxiales, 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? Y aquí también estaríamos, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Qué ocurre? Que en este caso, cuando estamos hablando de esta molécula que está aquí, eh, aquí en estas impulsiones que tú tienes acá, esta molécula también puede ser relativamente estable, y por eso es que no está tan desplazado el equilibrio de los productos. ¿Por qué? Porque si tú ves que tomo oxígeno, yo voy a componer este hidrógeno de este grupo hidroxilo con este. Si yo pongo el hidrógeno aquí, puede formar un puente de hidrógeno. Y aparte que un puente de hidrógeno se forma entre un átomo de hidrógeno,
unió un elemento electronegativo como un flúor, como un nitrógeno, ya, como nitrógeno, como oxígeno o como cloro, unido a otro elemento electronegativo. ¿Cuál vendría siendo el elemento electronegativo? Estos que están aquí. Y por ejemplo, este grupo H, que es aquí, este CH2, por ejemplo, si yo quito esto aquí, este OH está unido aquí, puede formar un puente de hidrógeno por acá. Por eso es que este no es tan inestable a pesar de que tú lo tienes en posición axial. Pero si yo tuviera que decir cuál es más estable, me voy con la posición ecuatorial porque tengo menor repulsión electrostática, porque los hidrógenos y los grupos alquilos también van a repelerse electrostáticamente. Fíjense, antes de pasar por la predicción de Howard, yo no quiero explicar esto ahorita, lo prefiero explicar mañana en pizarra. Me gustaría, para culminar, de manera sencilla, creo que tenemos un estudiante que se quiere reunir. Vamos a terminar de ver lo que es la quilaridad de un átomo distinto al átomo de carbono. Entonces, de manera muy sencilla, ustedes hasta ahorita, y lo que nosotros vamos a trabajar es con centros quirales de carbono, pero es importante que lo sepan para cuando lleguen a la parte de química orgánica 3, que vendré siendo química de medicamentos, que la dan en el tercer año, que ustedes tienen centros quirales distintos átomos de carbono. Por ejemplo, este nitrógeno que está aquí, que ustedes están teniendo acá, este átomo de nitrógeno, es un centro quiral. Por ejemplo, si yo le doy que B viene a ser la menor prioridad y lo hago alfabéticamente, 1, 2 y 3, esto vendría siendo un centro quiral S, y después 1, 2 y 3. Cuando vengo, tengo un centro quiral R. Sumamente importante en los que tengo las sales de amonio, porque las sales de amonio, ese carbono tetraédrico con carga positiva, tiene fuertes propiedades bactericidas. Entonces, tengo centros quirales no cuaternarios. ¿Qué significa? Aquí este átomo de nitrógeno tiene dos pares de electrones que están libres. Entonces, aquí voy a tener una quiralidad donde el átomo el par de electrones viene siendo el que presenta la menor prioridad posible en la molécula. Y bueno, se aplican con sales cuaternarias, como les dije, presentan quiralidad. Esto lo vamos a ver cuando estamos viendo reacciones de eliminación con sales de Hoffman, que tienen que ver un tipo de sales especiales que hacen que la orientación de la eliminación se favorezca una eliminación de una olefina menos ramificada respecto a una olefina más ramificada. Otro tipo de quiralidad lo podemos ver con los átomos de azufre, como el sulfonio, los sulfóxidos, el silicio, la fosfina, y tenemos otro tipo de átomos de azufre que tienen los respectivos quiralidades, ¿ok? Aquí en la menor prioridad la tendría el par de electrones no disponible o no enlazante. Acuérdense que cuando uno representaba en el modelo de cajitas los electrones, por el principio de exclusión de Pauli, un mismo electrón no podía tener los cuatro sustituyentes, los cuatro números cuánticos iguales y por lo tanto teníamos este tipo de sustituciones. Tenemos también lo que vienen siendo los sulfóxidos, que vienen siendo sustituyentes distintos, que tienen más de sustituyentes. Y tenemos otra vez la quiralidad, por ejemplo, el omeprazol, que está sintetizado como una mezcla racémica, que se registró como Nexium, tiene quiralidad debido a este par de electrones que ustedes tienen. Y también tengo posible tener quiralidad sin centros quirales. Esto es más fácil explicar por las repulsiones electrostáticas. Básicamente, déjenme abrir la cámara para que ustedes vean. En este caso, yo lo que tengo aquí es que eh, tengo unos grupos tan voluminosos, este es el grupo, los grupos voluminosos que están aquí, que se están repeliendo, entonces la molécula lo que hace es que rota, entonces quedan de esta manera. Un ejemplo de esto típico es si nosotros agarramos y vamos a compartir pantalla para que ustedes vean, tuviéramos un compuesto, por ejemplo, esto que está
Aquí tuviera aquí tuviera un grupo, dos anillos de bifenilo. Ahora sé que el bifenilo lo voy a poner con su estructura de resonancia. Dos anillos de bifenilo que estuvieran unidos y que estos bifenilos estuvieran sustituidos en las posiciones 2 y 6 de cada anillo aromático por grupos yodo o por grupos metilo. Si yo tengo esa molécula que está ahí con esos grupos metilo, no sé si me pueden ver, pero básicamente ellos están, los dos grupos yodo, perdón, o metilo, ellos se van a repeler electrostáticamente y por lo tanto van a girar. Si la molécula es plana, ustedes sencillamente aquí le pueden aplicar una operación de simetría. Le pueden aplicar un plano o un centro de simetría a esta operación que está aquí y el yodo de este lado de la molécula se refleja con el grupo yoduro del otro lado y los grupos fenlo se van a reflejar, pero como hay repulsión electrostática, eso es energéticamente inestable y la molécula lo que va a hacer es que va a girar. Y ese giro que va a dar la molécula como tal me va a llevar, déjeme quitar la cámara para no saturar el ancho de banda, me va a hacer que mi molécula sea ópticamente activa. Entonces, según el tipo, la quiralidad se puede dar sin centros quirales, por ejemplo, en los alquenos, en el caso de los alenos, que ustedes ya lo vieron con la profesora María Fernanda, cuando ustedes tienen un aleno, este señor tiene una hibridación SP2, este señor tiene una hibridación SP2 trigonal planal 120 gramos, y este tiene una hibridación SP. La única forma de que esta molécula se acomode es que un orbital P del carbono central con hibridación SP forme un enlace pi en el eje, si asumimos que el eje de coordenadas vendría siendo X, Y y Z, que formen un enlace en el eje Y posteriormente que estos formen un enlace en el eje Z, y vamos a obtener lo que es una molécula quiral, a pesar de que si yo plasmara un plano en torno a esta molécula, yo pensaría que esa molécula no es quiral, pero cuando la represento tridimensionalmente no hay forma que yo la pueda superponer y la única operación que va a tener de identidad es el elemento, la única que tiene es el elemento de identidad. Y esa vendría siendo la lengua. Básicamente queda esta estructura que está aquí. Déjenme ver si puedo hacerlo de una manera más sencilla. Vamos a ver si podemos utilizar. Creo que están viendo la pantalla. Vamos, déjenme probar algo. Este programa se llama MolView. Se utiliza para dibujar moléculas orgánicas. Les puede servir cuando quieran estudiar 2D. Tools. 2D. No, ya disculpen. Vamos con MolView. MolView. MolView.org. Y todo esto, ok, miren, estoy tratando de solucionar un pequeño inconveniente acá. Y vamos a dibujar esa molécula que tenemos acá. Esa molécula que tenemos acá vendría siendo el aleno, que vendría siendo carbono, doble enlace, carbono, doble enlace, carbono, aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono. Vamos a ver si yo le puedo pasar de 2D a 3D. Vamos a ver qué me identifican. Aquí está. Fíjense, ahí está la molécula del aleno. Eh, hacer algo, chicos. Así fue lo que podemos dibujar aquí. No está activo.
No, entonces se dispare. ¿Sí? Voy a instalar un programa una extensión que necesite. Ok, fíjense. Entonces, aquí está el shot, una captura de pantalla y aquí vamos a ponerlo en amarillo. Acá. Fíjense, aquí es lo que les decía. Esta molécula, fíjense que está paralela. Estos grupos que están aquí están en posición saliendo del plano y estos están en el plano. Y por lo tanto, tengo una quiralidad producto que la molécula es ópticamente, a pesar de que no tiene centros quirales porque no tengo cuatro sustituyentes distintos, la molécula viene siendo ópticamente, ópticamente inactiva. Y es ópticamente inactiva por lo mismo que les estoy comentando. Porque no puedo superponer las moléculas. Entonces, vamos a ver la presentación. Ya estamos cerquita de terminar. Ah, bueno, es lo que les expliqué, pero con un modelo 3D. Esta es la parte del aleno, que ustedes lo ven así. La molécula va a ser ópticamente inactiva y aquí tendríamos otro tipo de quiralidad en torno al átomo de carbono, producto de rotaciones. Estos son otros tipos de quiralidades porque las moléculas rotan y esta vendría siendo la parte final de nuestro tema. Mañana nos quedaría ver lo que son las nomenclaturas de Howard de los carbohidratos, la interconversión de carbohidratos y una vez que vemos eso, podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que les pueda aclarar? Y fue con respecto al aleno, ese enlace, o sea, ese compuesto es chiral a pesar de que tiene son enlaces dobles. Es girar a pesar de que tiene enlaces dobles. Déjame dibujártelo en la estructura de nuevo en el simulador para que lo veas. Es básicamente porque el carbono que tú tienes, ya, el carbono central que tú tienes, ok, es un carbono con hibridación sp. Es decir, él tiene que formar dos enlaces. No sé si, creo que estoy compartiendo pantalla. Molview.org. Ajá, mira. Este carbono que tú tienes acá, 2D, 2D, elimino. Este carbono que tú tienes acá, vamos a ponerle light shot, ¿te parece? Voy a dibujar el light shot en toda esta pantalla y ahorita lo quito. Fíjate, el carbono que tú tienes aquí, este, que es el aneno, tiene una hibridación sp2. Este tiene hibridación sp2. Pero este señor tiene una hibridación sp. Entonces, él tiene que formar dos enlaces P y la única forma que pone esos dos enlaces P es que uno de los enlaces esté en el eje Y el otro en el eje Y y el otro con el otro eje Y el otro enlace, vamos a dibujarte el otro color para que no te me confundas, y el otro enlace está en torno al eje X. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que si yo dibujo esta molécula aquí y paso, vamos a limpiarle la geometría para que se vea, la ves ahí mejor, ¿verdad? Y la pasamos de 2D a 3D. Fíjate la molécula, ¿ves? No sé si la puedes ver. La molécula tuvo que rotar. ¿Por qué? Porque voy a dibujar el light shot de nuevo aquí, dispararlo aquí. Y voy a dibujarlo acá. Aquí, este forma un enlace pi. Ahora los enlaces pi son por arriba y por abajo y los sigmas por la misma región, arriba y abajo. Pero ya ese orbital PY está ocupado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ahorita? Si él quiere formar el otro enlace P, la molécula va a tener que rotar y va a tener que formar el enlace con este elemento en la posición PZ. Y por lo tanto la molécula es ópticamente activa. Es decir, lo que está ocurriendo, si abro cámara, aquí para que me veas, es que la molécula que esperarías que fuera así, pero en verdad está así. O sea, para que fuera plana o plana,
pero el forma un enlace en el eje de pi, y y pi z hace que se forma de esta posición. No sé si me puedo explicar bien. Sí, sí, profe. Y otra pregunta, ¿pero se mantendría fijo en esa posición o ese enlace sería capaz de rotar sobre sí mismo? No, no puedes rotar, porque si tú tratas de rotar ese enlace, voy a prender la pizarra aquí. No sé si les ha gustado la parte tecnológica y tantas pantallas y eso. Lo bueno es que queda grabado, pero sí les digo que algo así no van a ver en la facultad de nuevo. Distinto orgánica uno no van a ver, lo que ven son puras clases grabadas, no me gusta. No puedes rotar porque si tú quisieras rotar esto tendrías que romper un enlace y estarías cambiando isómeros de geometría. Ya estaría, es lo mismo que si tú tuvieras, este ejemplo es mejor. Si tú tienes el trans y el sigma, para que ese enlace rote, tú tienes, para que tú pases del trans al cis, o mejor dicho, el cis al trans, porque es más estable el trans que el cis, tienes que romper un enlace y eso ya tiene que ver con con un proceso inestable. Ok, profe, entiendo. Gracias. Ok. Entonces, Samuel, si no tienen más preguntas, vamos a culminar la clase de hoy y vamos a parar la grabación. Y bueno, nos veríamos el día de mañana, pues. Que tengan feliz noche.